fundamentos teóricos, ¿ya? Entonces, dentro de la farmacología de ansiolíticos e hipnóticos necesitamos siempre conocer un poco de historia. Entonces, les quería preguntar acá, hasta el día de hoy se usa este fármaco. ¿Cuál es el primer fármaco que ha sido colocado a la venta? ¿A la cuál? Ya clínicamente. ¿Dónde está? Ese es el de patología. Al momento es el diazepam. ¿Ya? Diazepam. El primer fármaco encontrado en 1950-1957 ya para su uso clínico, a partir de esta formulación, la estructura química del clordiazepóxido, inicia la síntesis y demás de todos los benzodiazepínicos. ¿Está bien? Entonces el clordiazepóxido sí es colocado a la venta, pero se ve que tiene muchos efectos adversos, es modificado y lo vuelven a relanzar como diazepam. ¿En qué año? En 1963, ¿sí? Entonces desde ese año se había visto ya el uso de este fármaco. ¿En qué casos? Más que todo en insomnio, ¿no? Como primer uso. Entonces vamos a ver el mecanismo de acción, que es la parte importante para entender esta parte, ¿no? Es un modulador del receptor GABA. En este caso se va a unir a la subunidad alfa y gamma. Por tanto, esta unión va a facilitar la entrada del ion cloruro. Esto mismo va a provocar la hiperpolarización de la membrana, ¿verdad? Por tanto, por inhibición neuronal, tiene dos mecanismos de acción directos. El resto se lo ha ido encontrando con el pasar del tiempo, ¿sí? Entonces, su efecto básicamente es reducir la ansiedad. Es un ansiolítico y también es un inductor del sueño, ¿ya? Entonces, vamos a ver según la acción, en este caso el tiempo de acción. En su libro, en la tabla que hemos visto en Velázquez, se clasifica de la siguiente manera. Aquellos que son de acción ultracorta, corta, intermedia y larga, ¿verdad? Entonces esta es la clasificación que nosotros vamos a manejar para nuestra evaluación de ITER, ¿ya? Incluso en el libro de Flores solamente lo clasifica en 3, ¿verdad? Pero en largo. Entonces estamos hablando de que estamos usando, en este caso, el libro de Velázquez, esta clasificación. ¿Por qué? Porque por clínica, muchachos, el midazolam para su uso clínico es un preanestésico, es como una preparación ante el uso del propofol y demás. Necesito relajar al paciente, necesito que el paciente esté sedado. Entonces la acción corta, ¿no?, es dada por el midazolam, es ultra corta su acción. Oye, no duerme, ¿ya? Seguidamente tenemos otro grupo de fármacos que es de acción corta, no es ultra corta. Entonces tenemos dos fármacos de acción ultra corta. ¿Cuál es? Ahí está, midazolam y el triazolam, ultra corta. ¿Qué más me interesa que ustedes sepan de esto? La unión a proteínas. Vuelvo a repetir una y otra vez porque hay cierto grupo de fármacos que no es necesariamente que se unan a proteínas. Pero este grupo de fármacos sí es necesario que se unan a proteínas. Entonces, ultra corta son midazolam y triazolam. Pasamos a la siguiente familia. Tenemos a los fármacos de acción corta. Como representante principal tenemos a lorazepam, ¿ya? Lorazepam y alprazolam. Para su evaluación de hito memoricen eso, ¿sí? Corta, lorazepam y alprazolam. Ok, hay una diferencia. Vamos a empezar desde cómo vamos a usar. ¿Qué? Claro que sirve, pero lo que me importa a mí es la forma de prescripción médica, es decir, la forma de administración. La forma de administración del midazolam, Intramuscular. midazolam. Intramuscular. Intravenosa. ¿Ya? La mayoría de las veces siempre vamos a usar de manera intravenosa, parenteral. Es muy raro usar intramuscular. Todos estos fármacos son liposolubles, altamente liposolubles. Lo que hace
que este fármaco también se puede administrar vía oral, pero también intramuscular. ¿Sí? El midazolam, más que todo, muchachos, para su conocimiento, es netamente parenteral, ¿ya? Endovenoso, midazolam. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente familia. La siguiente familia se caracteriza por ser de administración oral, ¿ya? Alprazolam como representante también principal, el lorazepam, ¿ya? Acción intermedia. De estos solamente el loprazolam, ¿sí? Y el bromazepam, ambos que los tenemos en el medio. De acción larga, de igual manera tenemos dos fármacos, en este caso el diazepam y el clonazepam, ¿ya? Diazepam y clonazepam son de acción larga. Entonces, si nosotros vamos a ver a este cuadro que es bien interesante, toditos tienen una unión alta a proteínas, ¿no? Entonces, cada uno de estos fármacos tiene 5 tipos de acción farmacológica. Dime, doctora, el clonazepam no se podría entonces tomar como uno intermedio. Sí, sí, también por el tiempo, pero estamos hablando de esta tabla. Para su examen de hito es tabla. No quiero que se confunda, ¿sí? Intermedia no, estamos hablando como larga. En flores está como intermedia. ¿Ven? Esta tablita nos vamos a ver. Clonazepam y diazepam, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Estamos hablando, ahora, ya hemos dicho, en este caso era, la primera, el midazolam era de administración endovenosa, ¿verdad? La segunda familia, oral. En este caso del bromazepam y el loprazolam, vía, de igual manera, vía oral. Pero estos dos pueden venir o vía parenteral, como el diazepam, y el clonazepam vía oral. Entonces, ustedes se dan cuenta, acción larga y acción ultracorta vienen vía oral y parenteral. ¿Entendido? Otra cosa importante, tanto el clonazepam como el diazepam son fármacos de primera indicación, más que todo el diazepam. ¿Para qué cuadros? Convulsiones. ¿Generadas por qué? ¿Por qué se generan las convulsiones? Epilepsia, fiebres en personas en edad pediátrica. ¿Qué más? Meningitis. Más que todo todo paciente que esté convulsionando, muchachos. Casos de convulsión no solo es epilepsia, también hay foco infeccioso, ¿sí? Foco infeccioso a nivel neurológico, la fiebre en niños, en este caso en personas de edad pediátrica, ¿sí? También les diré, personas que tienen tumores encéfalo pueden llegar a convulsionar. Pacientes con leucemia, con infiltración al sistema nervioso central, pueden convulsionar. Entonces, todo paciente que les llegue convulsionando, de primera indicación es el diazepam. No se confundan con el midazolam. El midazolam es ultra corta, es una preparación para la anestesia, no es igual. ¿Entendido? Entonces, el diazepam de acción larga, el diazepam, sí lo voy a llegar a usar para estatus epiléptico, convulsiones por epilepsia, fiebre, ¿no ven? Que esté en estudio, en un paciente que esté convulsionando. Obviamente, todo paciente que convulsione, sí o sí tengo que usar diazepam. ¿Entendido? Por lo menos para su vida médica, que eso les sirve. ¿Ya? Primera indicación, fármaco de primera línea para estatus epiléptico, epilepsia generalizada, convulsiones por origen a determinar, es decir, por fiebre en edad pediátrica, infecciones a nivel del sistema nervioso central, pacientes con infiltración por algún tipo de cáncer que estén convulsionando, van a usar diazepam. Okay. Entonces pasamos al siguiente cuadro, ¿ya? Sí o sí es diazepam. Entonces, para ir entendiendo, yo tengo que saber y conocer que este grupo de fármacos, al igual que la mayoría, pues juega con los neurotransmisores y receptores. Y en este caso estamos viendo un aminoácido y también producto de eso, de la síntesis en la mitocondria, tenemos a la glutamina, ¿no? Que por transformación y biosíntesis por la mitocondria se transforma en glutamato y así es transformado en GABA, ¿no?
¿Cómo es conocido el GABA? ¿Qué tipo de neurotransmisor es? Inhibitorio. Por excelencia, ¿verdad? Entonces vamos, una vez que se sintetiza, nuevamente igual parecido al resto de los neurotransmisores, igual es puesto en vesículas, ¿no? Para que nuevamente por la entrada del calcio estos sean por exocitosis liberados, ¿no? Y así puedan llegar a actuar en su receptor. Estos a su vez van a llegar a provocar la entrada de cloro, lo que va a llegar a hiperpolarizar la célula. Por tanto, en este caso estamos diciendo que este grupo de fármacos tiene como mecanismo de acción inhibición del sistema nervioso central. de cloro, permite la entrada de cloro, ¿no? Entonces todo este grupo de fármacos netamente me va a provocar un mecanismo de acción de sedación. Básicamente el primero es sedación, ¿ya? El primero, el efecto mínimo básico por una dosis mínima básica es la sedación. Luego viene la hipnosis, ¿ves? Sedación, hipnosis. Y el efecto más prolongado y largo es el anticonvulsivante, ¿ya? O después viene el relajante muscular y demás, pero el más prolongado. Entonces tenemos que ver la siguiente tabla, y esta está en velas, que después lo he puesto aquí bien bonito, porque cada uno de estos sí o sí atraviesa por un mecanismo, el de glucoronoconjugación. Todos estos fármacos, muchachos, a diferencia de los no benzodiazepínicos, tienen un metabolito activo, ¿ya? Por eso lo he puesto acá, y me parece muy importante porque el resto de fármacos no tienen metabolismo activo. Entonces nosotros si vamos a ver, por ejemplo, el clordiazepóxido que ustedes han visto en la tabla, en el libro de Velázquez hay una imagen, un mapa conceptual que de ahí derivan todos los demás benzodiazepínicos. En este caso, todos, absolutamente todos, van a glucoronoconjugarse, ¿sí? Sí o sí pasan por eso, todos. Hay una diferencia. Todos estos pueden llegar a provocar mayor o menor daño hepático. Mayor daño hepático, a excepción de estos, el lorazepam. Entonces, volvemos atrás. En la tabla, lorazepam, ¿qué tipo de acción tenía? Intermedio o corto. Corto. Entonces vamos, lorazepam, oxazepam y temazepam. Pero aún así, todos estos atraviesan por la glucoronoconjugación. Todos me van a llegar a provocar hepatotoxicidad, a excepción de este grupo. ¿Entendido? Entonces, la acción farmacológica netamente se basa en 5. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tiene una acción hipnótica, una acción ansiolítica, sedante, anticonvulsivante y como relajante muscular. Vamos a desarrollar cada una de estas. Hipnótica, ¿por qué? Porque van a reducir en este caso el tiempo necesario para conciliar el sueño, y aquí entran las fases del sueño. ¿Cuáles son? Las fases del sueño. No REM y REM. Y a ver, una persona que... Ya, a ver, dale, Julis. La primera etapa va a ser la de vigilia. Vigilia o despierto, ajá, ya. El no REM se va a dividir en etapa 1, que va a ser la transición como tal de la vigilia al no REM. Etapa 2 va a ser un sueño ligero, la etapa 3 y 4 va a ser un sueño profundo, y sigue el 5, que sería el sueño REM como tal, va a ser el sueño paradójico. Ok, entonces en este caso este grupo de fármacos, cuando nosotros prescribimos, por decirlo así, clonazepam, que es el más comercializado, el clonazepam, les he dicho alguna vez, ¿de cuánto viene? La forma de presentación, ¿cómo se presenta el clonazepam? ¿Se acuerdan que les dije alguna vez, les comenté? ¿Tableta de 200? ¿De cuánto viene? 200. La presentación. 200. 2 miligramos, muchachos. 2 miligramos. No estamos llegando ni a 500 miligramos. 2 miligramos. 2 miligramos. Miligramos. Ni siquiera estamos hablando 500 miligramos como el paracetamol cada 8 horas. No, imagínense. Esa dosis, 2 miligramos, 4 cuadraditos. ¿No ves? 4 cuadraditos. Sí. Se subdividen, al paciente le damos 0.5 miligramos.
Yo estoy usando esa dosis de 0.5 para tener una acción de sueño, ¿no? De sueño, de inducir el sueño en mi paciente. Ansiolítico. En el caso de pacientes, por ejemplo, ancianos, tengo que tener cuidado con la dosis de. Entonces, en el paciente anciano no uso directamente este grupo de fármacos. Sí, pero vamos a ver unos que tienen preferencia, Judith. ¿Ya? De primera indicación en el paciente anciano no es. Están los fármacos Z. Sí. Esos están de primera indicación en el insomnio del anciano. ¿Entendido? ¿En quiénes están prescritos estos? ¿En qué pacientes puede usar este grupo de fármacos? Ancianos. Joven. Ya, aquellos que tienen insomnio, trastornos de ansiedad, depresión, a un paciente que está, por ejemplo, con síndrome de abstinencia por el alcohol, puedo llegar a usar, pero no puedo darle dosis alta, solo 0.5 porque puedo crear dependencia. ¿No ves? Eso es lo malo con este grupo de fármacos. Entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso hasta el día de hoy estos fármacos están prescritos. Todo fármaco que produce dependencia no es de comercio fácil. Sí o sí viene por receta médica. ¿Ya? Doctor, ¿y el tramadol igual es con receta médica? No, el tramadol es un análogo de la morfina, pero se usa para pacientes oncológicos. Es netamente para dolor oncológico. No es para un dolor, por ejemplo, digamos que has caído y te tomes tramadol, no va a funcionar, porque el mecanismo de acción es diferente. ¿Ya? Entonces, si volvemos, estamos volviendo a este grupo, ¿ya? Entonces, este grupo de fármacos yo uso en pacientes que no pueden dormir, pero jóvenes. Necesito ver y tener una química analítica donde yo pueda ver cómo es el perfil renal, cómo es el perfil hepático, cómo es el estado, o sea, la anamnesis de mi paciente, ¿sí? Si mi paciente, por ejemplo, no puede dormir, es esquizofrénico, es bipolar, además de usar los antipsicóticos, puedo combinar, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Aparte de tener una acción ansiolítica, ojo, ansiolítica, también tiene un efecto sedante, y decíamos con aquellos fármacos que son de acción ultra corta, midazolam y triazolam. Midazolam netamente endovenoso, vuelvo a repetir. ¿Cómo? ¿En qué casos? En todo paciente que vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿verdad? Entonces primero lo cedo un poquito y ya. Pero no solamente va como sedante prequirúrgico. ¿En qué casos más? Muchachos, pacientes oncológicos, ¿ya? Nosotros usamos ya en la última etapa, más que todo medicina paliativa, pacientes que ya han agotado toda la situación de las quimioterapias, han recibido la última línea, no ha funcionado, el cáncer ha regresado, se ha hecho resistente, tiene citogenética mala, tiene falla renal, ya tiene falla hepática, ha hecho toxicidades, o sea, no, sabes que no va a salir. Entonces pasamos a medicina paliativa y la mayoría de ellos pues decide sedarlos, ¿ya? Entonces usamos también en casos de oncológicos, ¿ya? En casos oncológicos, ¿ya? No solamente prequirúrgicos, ¿ya? ¿Qué más? Como anticonvulsivante, les decía, en toda persona que vaya a convulsionar. En personas, por ejemplo, en el síndrome de abstinencia al alcohol, les decía, o sea, sí, pero no. ¿Cuándo voy a dar diazepam, por ejemplo, en un paciente? Cuando, por ejemplo, he visto un caso cuando estaba de interna, me ha tocado rotar en el psiquiátrico del Hospital General de acá, y el psiquiátrico, en lo personal, a mí no me gusta mucho, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes que están internados se los divide por etapas, una etapa leve, moderada y severa, dependiendo del trastorno que tengan. Me ha tocado ver pacientes psiquiátricos. Lo peor que puedes hacer como paciente, o sea, como interno, ahí como que estás queriendo ver la parte médica, lo peor que puedes hacer es mirarle así de cerca a los ojos. Es lo peor que puedes hacer, ¿no? Cuando el paciente psiquiátrico esquizofrénico que está en su crisis, no mires a los ojos. O sea, hablarle normal, nunca tienes que mostrar miedo. Jamás tienes que mostrarle. Si muestras miedo, es como que te sobrepone, te puede pegar y demás. Entonces, mucho cuidado, ¿ya?
Pacientes que están con el síndrome de abstinencia por el alcohol, pacientes, les hablo de jóvenes que han empezado a beber desde sus 10, 12, 15 años, llegan al psiquiátrico con 21 años, 22 añitos, con daño hepático, han inhalado cocaína, marihuana, mota y todo. Esos pacientes llegan a tener convulsiones cuando dejan de consumir bebidas alcohólicas, ¿ya? Este tipo de pacientes sí necesita usar diazepam. A eso me voy con el síndrome de abstinencia. Ahora, usar en dosis bajitas, pequeñas, el lorazepam, el clonazepam, cuando no pueden conciliar el sueño, también está indicado, siempre y cuando no tenga toxicidades. A ti. Doctora, ¿a qué se debe eso de las convulsiones? También los ansiolíticos se mencionan si le cortas de golpe y bueno, pues suceden las convulsiones. Al mismo mecanismo de acción, porque si te acuerdas, los mismos receptores, tenemos receptores también muscarínicos, también los receptores dopaminérgicos y los receptores serotoninérgicos. Entonces, todos ellos quieren de alguna manera modular y controlar, volver a ese equilibrio. Entonces, cuando inhibes uno, el otro se tira, o sea, no se desbalanza. Entonces, ahí va. Entonces, un paciente por eso dice, este grupo de fármacos es muy especial. Tampoco puedo cortar de golpe. No puedo cortar de golpe. Entonces, exacto, el efecto rebote y obviamente este paciente puede volver incluso a convulsionar. ¿Ven? Entonces, 5 acciones farmacológicas que obviamente voy a preguntar en su examen de hito, que escriban las 5 acciones. Hipnótico, sedante, ansiolítico, anticonvulsivante y el último, relajante muscular. Pero estos no van a llegar a tener un mecanismo de acción frente a la placa motora. No. Básicamente su mecanismo de acción es interactuar con los receptores. En este caso también GABA, ¿no? Que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Estamos hablando de qué órganos del sistema nervioso central. Médula espinal, encéfalo y cerebelo, ¿no? Entonces, no netamente actúan en la placa motora, sino interactúan con estructuras del sistema nervioso central a través de los receptores que ya hemos mencionado. Entonces, estos se lo han llegado a descubrir, ¿ya? Después de haber visto que sí tiene un efecto hipnótico, esto se ha llegado a descubrir, ¿ya? O sea, como que un bien. Pero una consulta, si en el examen hemos puesto un sinónimo de, ¿vale? ¿Sinónimo de qué? De relajante muscular, por ejemplo, yo puse el mío relajante. Sí. Ok, entonces dentro de las reacciones adversas a este grupo de fármacos, pues son bastante y obviamente siempre van a llegar a estar asociados al fármaco que van a usar. Estos van a llegar a durar según al tiempo de administración, según al fármaco también que ustedes han usado, ¿sí? Entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, midazolam, que es un fármaco benzodiazepínico de acción ultra corta, ¿no? ¿Qué tipo de reacción adversa me puede llegar a provocar? Aparte de la sedación, pero si uso por mucho tiempo, mareos, ataxia, que es lo más frecuente, pero dependiendo, obviamente dependiendo, si es de acción ultra corta o intermedia, los efectos adversos se van a ver asociados al tiempo de uso, ¿verdad? Entonces vamos a ver sedación, confusión, desorientación, amnesia anterógrada. El paciente no se acuerda de lo que ha pasado a partir de la administración. Obviamente eso casi siempre se comprueba, ¿no? Con el midazolam y el diazepam. Disartria, reducción de la coordinación motora en casos de que yo esté usando todo el tiempo lorazepam. Ya vayan a mojarse la cara los usos. Entonces, ataxia y somnolencia, ¿ya? Ataxia y somnolencia. Estas reacciones adversas se van a ver más frecuentemente asociadas cuando usamos por vía oral, porque hay otro grupo de reacciones adversas que se van a llegar a presentar por vía endovenosa y son los más peligrosos porque puedo llegar a matar al paciente. De razón lo decía. Si mi paciente es anciano, convulsiona, tiene una neumonía y no estoy dando antibióticos, voy a llegar a provocar hipotensión, ¿no? Depresión del centro respiratorio. ¿Y qué más puede llegar a provocar? Incluso paro cardíaco. Entonces,
administración parenteral, ¿sí? La depresión del centro respiratorio, además del mecanismo de acción propio de estas benzodiazepinas, si se asocia a otro grupo de fármacos, como los barbitúricos, pueden realmente llegar a fallecer, muchachos. Nota y ojo, como médico les digo, he tenido 2 colegas, amigos así, amigos de estudio, se han metido a hacer la residencia en anestesiología. En su bautizo de residencia le han echado acidur, estaban borrachos y para tener más placer y todo se han metido migración. Han fallecido. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con mezclar bebidas alcohólicas y este grupo de fármacos. Sí. No, nunca, jamás. Y les vuelvo a decir, ustedes me podrán decir, ay, pero sí, doctora, yo no soy alberga, ya no importa. Lo que quiero que me escuches es esto. Lo más preciado que tienes en tu vida, joven señorita, en tu vida, en esta vida, no es que tengas a tus papás, eres ya rico por tener a tus papás, por tener tus hermanos, por tener dinero, por tener comida, por tener un techo donde dormir. Pero lo más preciado, lo que no tiene precio, es tu alma, tu esencia. ¿Me entiendes? Entonces, mucho ojo con estarse autodestruyendo. ¿Sí? Mucho cuidado. Entonces, les estoy diciendo, nada de estar haciendo combinaciones raras. ¿Ya? Con estos fármacos podemos inducir a un coma. Sí. Pero a un coma. Si te mueres, no, pues deprimes el centro respiratorio y coma para siempre. Muerte nomás. Ya. Entonces, para este grupo, ¿le vas a ir a mojar la cara? Ya. Entonces, con este grupo de fármacos, cuando yo veo que mi paciente está muy sedado, pero conserva los signos vitales, cuando estoy viendo que no tiene ya foco infeccioso, pero estoy viendo que está haciendo hipotensión por el diazepam en un paciente, digamos, epiléptico, que está convulsionando con estatus y todo, veo que está hipotensando, ¿qué fármaco voy a llegar a usar como antídoto? Flumacenilo, ¿ya? No es ni flumacerida, ni flumasemida, no, es flumacenilo, ¿ya? No, ya saben cómo les sello en la vida. Ok, precisamente por lo que acababa de preguntar, por el mecanismo de acción. Cuando tú estás inhibiendo algo, hay otro receptor que va a llegar a activar sobre eso. ¿Ya? Entonces, vamos, esto es ya del videíto bien bonito, que nos dice, básicamente habla de las reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiopulmonar y lo que no tenemos que hacer. Entonces, yo no puedo dar dosis altas o prolongadas, por ejemplo, si hablamos de un paciente que tenga EPOC, ¿no? EPOC, no puedo dar, ¿me entienden? Entonces ahí te está diciendo depresión del centro respiratorio, me produce acidosis respiratoria, obviamente va a empeorar la enfermedad respiratoria. Si mi paciente, por ejemplo, tenía neumonía y tenía EPOC, necesito valorar todo eso para saber qué fármacos voy a usar, ¿sí? Y ahí se juega, como hemos hecho con el caso clínico de la anterior clase. Si no dábamos noradrenalina, no dábamos soluciones parenterales, yo iba a deprimir más el centro respiratorio de tu paciente, ¿verdad? Ahora, para mejorar la parte hepática de mi paciente, porque estaba con una toxicidad, estaba con falla hepática, puedo dar otro grupo de fármacos, que son los... No, todavía no hemos llevado ese grupo de fármacos, ¿ya? Aquellos que van a reparar la parte hepática, ¿ya? Les digo. Entonces, necesito conocer todos esos fármacos, sí, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Yo no puedo usar, ahora, miren lo que pasa a nivel cardíaco. Más hipotensión, aumenta más la frecuencia cardíaca, pero en este caso el midazolam provoca vasodilatación. Por tanto, voy a tener menor flujo sanguíneo, ¿no? A nivel cerebral. Con el diazepam obviamente va a disminuir el trabajo a nivel del ventrículo izquierdo y provoca también una vasodilatación coronaria. Entonces es importante conocer que el efecto y la reacción adversa van casi juntas, pero dependiendo del tiempo y la dosis de este fármaco que vayan a usar, ¿sí?
Sistema nervioso central, cardiopulmonar, cardíaco y también gastrointestinal. No es todo malo, porque puede llegar a proteger también la úlcera gástrica, en este caso por estrés, ¿ya? Entonces aquí vemos esta curva que es el incremento tanto de sedación e hipnosis comparado en este caso con los barbitúricos. El barbitúrico ya de por sí te puede llegar a provocar coma. O sea, si ustedes ven la curva, primero, como les decía, sedación, lo más básico, prequirúrgico, ok, sedación, ansiólisis también, luego hipnosis, anestesia, la depresión vulvar, que es del centro respiratorio donde está, y posteriormente el coma. Pero si yo voy a juntar estos dos, directamente el paciente puede llegar a fallecer. ¿Entendido? Entonces las benzodiazepinas producen ya la depresión del centro respiratorio. Producen. Entonces vamos a la siguiente. Hasta ahí era todo lo que tenía que ver con benzodiazepinas, ¿ya? A partir de acá estamos viendo los ansiolíticos no benzodiazepínicos. No, su mecanismo de acción cambia totalmente. Entonces, como fármacos no benzodiazepínicos, estamos hablando de que los que tienen una estructura química diferente, ¿ya? Más conocidos como agonistas parciales, en este caso agonista parcial de los receptores de serotonina, 5-HT. Entonces tenemos a la buspirona, a la ipsapirona y la gepirona. Estos fármacos netamente van a llegar a actuar frente a la ¿a qué? ¿Ansiedad? Más que todo frente al insomnio, ¿sí? Frente al insomnio. Vamos con otro grupo de fármacos que también son no benzodiazepínicos, pero difieren ya en su mecanismo de acción. Son considerados Agonistas GABA no benzodiazepínicos. Agonistas GABA que también tienen que ver con el GABA, como la primera familia, pero, ojo, te dice ahí no benzodiazepínicos. ¿Por qué? Difieren la estructura química. No es igual, ¿sí? Entonces, este grupo de fármacos, en este caso como representante principal, tenemos a la zopiclona, ¿sí? Zolpidem y saleprenol. Entonces, la zopiclona sí puedo usar en el insomnio del anciano. Entonces, a mi abuelito le puedo dar con facilidad zopiclona, ¿ya? Este grupo de fármacos en su mayoría no produce dependencia, tampoco tiene un efecto anticonvulsivante ni nada. Netamente están asociados para el insomnio, son usados para el insomnio. ¿De qué persona? De los ancianos. Un efecto secundario que está evidenciado más o menos en el 10% de los pacientes es el sabor metálico. Vamos a lo siguiente. Zolpidem facilita la inducción del sueño en la primera fase. Tiene poca capacidad de producir tolerancia, obviamente. El saleprenol no va a provocar cefalea secundaria como estos dos, más que todo asociado a la zopiclona y al zolpidem, e incrementa el daño hepático. Entonces por eso no se lo usa con frecuencia en pacientes ancianos, pero sí la zopiclona, ¿sí? Zopiclona entonces para el paciente anciano, ¿ya? Doctora, Dale. ¿y la isopiclona? es una variación Es de una la variedad de la zopiclona, ¿ya? Es casi lo mismo. La parte de la estructura química nada más varía, ¿ya? Pasamos, ansiolíticos no benzodiazepínicos. Y en este caso, volvemos a hablar en esta tablita bien interesante, que como reacción adversa, pues básicamente tenemos a las parasomnias. Ahora, la diferencia entre los benzodiazepínicos y los no benzodiazepínicos es que estos no tienen metabolito activo. Entonces yo puedo hacer en su examen de hito personal, puedo preguntar, escriban 3 o 4 diferencias entre los benzodiazepínicos y los no benzodiazepínicos, ¿no? Lo estamos viendo las diferencias. El primer grupo se metabolizaba mediante glucurono-conjugación. Este grupo, ¿cómo se metaboliza? Netamente corresponden al metabolismo de fase 1, donde vemos reducción, oxidación, sulfatación. En cambio, el primer grupo era glucurono-conjugación. ¿Entendido? Primera diferencia. Segunda diferencia.
Este grupo de fármacos, a diferencia de los benzodiazepínicos, no tiene metabolito activo. Los benzodiazepínicos tienen metabolito activo. Segunda diferencia. Tercera diferencia. ¿Cuál es? ¿Qué hacen estos? Inicio. No causan dependencia. ¿Qué más? Hay antes diferencias. No son anticonvulsivantes. No son anticonvulsivantes, son inductores del sueño y son relajantes o no relajantes musculares. No son relajantes, ¿no? Entonces ya tienen muchas diferencias ahí, por lo menos 5, entre los fármacos Z y los fármacos benzodiazepínicos. ¿Entendido? Entonces por lo menos 5 diferencias hemos mencionado. Entre cómo se metaboliza, para qué voy a usar, ¿no? Y si tienen o no tienen metabolito activo. Las benzodiazepinas tienen metabolito activo, estas no tienen, ¿sí? Ahora pasamos. La sopiclona, ustedes pueden ver la duración en horas, de 5 a 8 horas. El anterior grupo de fármacos, como las benzodiazepinas, está indicado cuándo tomar las benzodiazepinas. ¿Cómo voy a decirle al paciente que tome? ¿En la mañana? En la noche, siempre en la noche, ¿sí? Este grupo, ¿cuánto tiempo antes de dormir? Por lo menos es clonazepam. Media O el hora. lorazepam, media hora, 1 hora antes de dormir. En cambio, estos actúan ya desde la primera, segunda fase del sueño. Entonces, una media hora antes de dormir, una vez que te echas a la cama, tomas, le das al abuelito y así. ¿Ya? Entonces, la mayoría de estos se usa en pacientes ancianos, hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál hemos dicho que se usa en ancianos? ¿En el insomnio de ancianos? Sopiclona. ¿Ya? Sopiclona. Ok. Hasta ahí son todos los fármacos benzodiazepínicos, ansiolíticos e hipnóticos. Nos faltan los antipsicóticos. ¿Ya? Entonces, descansen porque luego vamos a hacer 3 casos clínicos.